metodología fue de cuestionario, la de la clase pasada, no sé si recuerdan, que hice algunas preguntas, algunas un poco más técnicas, o no tanto técnicas, sino la idea eran todas preguntas. Vamos a prender el audio, sí. La idea eran todas preguntas que haría en clase, el primer día de clases. Algunos fueron más, explotaron un poco más el tema de la presentación personal, algunos respondieron que estaría re bueno volver a las clases presenciales. Creo que no era la consigna, pero bueno, es libre de albedrío, ¿no? Eso fue un modelo de cuestionario que tiene un tiempo de fin. Ahora yo habilité uno que es una especie de encuesta que recaba estadísticas. Es esto que pueden ver acá. Lo deberían tener los dos cursos, el 5R1 y el 5R2. Estar abierto. Recuerdo de vuelta que son todas opcionales, no es ninguna obligatoria. Yo las de la primera clase las leí todas. Hubo información que guardé. Les quería hacer una devolución un ratito más cuando haya más gente, de la pregunta de medidas 1, por ejemplo, o de las expectativas de este año. Así que bueno, el que quiere ir arrancando a responder esa encuesta puede ir arrancando mientras esperamos más gente. De vuelta, serían mi objetivo de estas encuestas, estos cuestionarios, es un poco hacerlos preguntarse cosas, más que nada. O sea, algunas preguntas capaz que ustedes las vean y digan, qué pavada, qué soncera, esto a mí no me cambia nada. Capaz que haya algún estudiante eh, que esa pregunta le dispare algo, entonces bueno, mi objetivo es más ese eh, que otra cosa, para no divagar tanto. A su vez, por ejemplo, lo de la pregunta de si tuviesen una empresa, ¿qué nombre le pondrían? Es para ir en cierto punto, primero, para jugar un poco también, ¿no? No tiene que ser todo tan teórico. Y segundo, mi idea era como chusmear a ver qué pasaba con esa pregunta, ¿no? La mayoría fue un poco, no sé si gracioso, pero lo que tuvieron en común la mayoría es que la mayoría pondría su nombre o su apellido o alguna combinación de ambas o alguna combinación de eso con algún detalle, por ejemplo, tecnologías o no sé, eh, por ese detalle. Y a su vez, como para empezar en esta encuesta de hoy hay otra pregunta relacionada con el tema, ya van a ver, que es un poco el hecho de que no sé si alguna vez en estos 5 años de carrera, algunos tienen un poco más, se han puesto a pensar en fundar una empresa o en qué deberían tener para poder arrancar una empresa, más allá de lo económico, más allá de la idea, y un poco esa pregunta sonsa de qué nombre le pondrías a tu empresa, tiene como ese objetivo detrás, de que, nada, capaz que yo, por ejemplo, soy una persona convencida de que prefiero trabajar en relación de independencia, prefiero trabajar 9 horas, bueno, el día que hay que hacer horas extras, hacer horas extras, y después no llevarme esa carga a mi casa. Eh, Siento que trabajando en una empresa propia tendría que estar las 24 horas de lunes a lunes pensando en eso. Esa es mi opinión. Pero capaz que alguno de ustedes piense algo distinto, o nunca se le ocurrió pensarlo, que eso es lo más complicado. No sé si alguna devolución. Por ahí también el nombre de la empresa es de que a qué te va a dedicar, también viene de ahí el nombre. Creo que fue muy genérico en poner el nombre nuestro yo por ejemplo puse el nombre de mi pueblo, digamos, porque para poner un nombre más general. Está Como silenciado, tiempo. profe. Sí, hice al revés. Claro, esa también sería otra de las cuestiones a resolver que yo creo que está bueno empezar a resolver en quinto año,
pueden tardar 20 años, 25 en resolverlo, ¿no? Pero empezar a pensar a qué me dedicaría yo como ingeniero, ingeniera, en qué me gustaría trabajar, porque después muchas veces sucede de que para donde va el viento uno termina consiguiendo trabajo, ¿no? Pero un poco pensar en qué uno desea hace que a la hora después de recibirse uno no esté tan perdido, por ejemplo. Yo me sentí extremadamente perdido cuando me recibí en el 2016 y, y bueno, me gustaría que a no todos les pase. Bueno, ahora que somos un poco más. Bueno, a los que no llegaron a tiempo, o en realidad a tiempo, a los que no estaban a las 6, empecé a comentar un poco de las respuestas estas de las encuestas del otro día, y les mostraba que ya hay abierta otra encuesta, para cuando quieran y puedan. Es otra modalidad, no se corta con el tiempo. Y lo que sí quería devolverles es el tema de medidas electrónicas 1, que me llamó mucho la atención y espero que todos hayan sido bastante sinceros con la respuesta, en el sentido de que muchas veces es muy difícil satisfacer a todo el alumnado, a todo el estudiantado, porque, por ejemplo, hubo chicos que me dijeron que fue la mejor materia de cuarto y que los videos de YouTube fueron lo mejor. Mientras que por otro lado hubo chicos que dijeron, o chicas, no recuerdo puntualmente porque no leía el nombre, las consideré anónimas. ¿Para qué muteo acá? Acá está. Todo lo opuesto. Entonces, como para que tengan una noción de que siempre le pueden gustar una materia o no, y eso es bastante difícil contentarlos a todos. ¿Qué otra cosa me he notado? No sé si está la persona que me dijo que Centeno tenía una plataforma para el trabajo final. Yo le consulté a Centeno y no me supo qué responder. El martes pasado uno de ustedes me recomendó una plataforma que usaba Centeno para tecnología y Centeno no se acuerda. Bueno, estimo que no está esa persona. Bien. En cuanto a expectativas de medidas electrónicas 2, la mayoría coincidió en que desea la vuelta a la presencialidad y ver ejemplos prácticos. Así que voy a tratar ¿cómo se llama? De focalizar en eso. Esta unidad que vemos hoy es no, es como para ir arrancando, ¿no? No tiene mucho interesante, a mi gusto. Y lo fundamental es que ustedes se vayan de acá, hoy martes, entendiendo que el cuestionario va a ser el martes que viene, de 18 a 20, salvo Lautaro Touch, que no sé si está presente, que por problemas de horarios, le ha complicado. Estaba inscrito los miércoles y bueno, ahora rinde los martes. Cualquier otra persona que tenga problemas de horarios de rendir el martes de 18 a 20 horas, me manda un mail y lo charlamos por privado. Y por otro lado, no va a haber clases, obviamente, para el profe ese cuestionario que está. No, Agustín. La clase 2 es una encuesta como la que hicieron en el primer martes. El cuestionario, a ver, un cambio de... la encuesta es opcional, está abierta como hasta las 8, la pueden ir haciendo ahora. Yo voy a intentar hacer... Guillermo Riva me tiró el otro día, el profe de aplicada 3 y de otras materias más. Me dijo que hagamos 40 minutos
cortemos 10 y hagamos 40 minutos. Así que voy a tratar de hacer eso. Y en cuanto a cuestionario, ustedes lo van a ver algo así como esto. Hoy no lo ven, esta es la visión desde docente, pero así es el cuestionario. Ustedes ingresan en el horario disponible y, bueno, tienen 5 o 6 preguntas, creo que son. ¿Dudas hasta acá? Bien. También, a los que no les haya llegado el mail es porque no estuvieron en la clase pasada. Me escriben por el chat el mail, si no les ha llegado nada hoy. Y vamos entonces con encuestas. Ahí está. Bueno, realicen esta encuesta en vivo. Les recuerdo que son anónimas, por las dudas. Háganla con confianza. Bueno, un montón. Esto lo puedo compartir, sí. Bien. Me imagino que ahora están viendo los resultados. Vamos a agarrar a alguien al azar. Bertossi Raúl. ¿Está presente? Sí, ingeniero, disculpe, justo estoy en el trabajo. Bueno, O sea, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, no se preocupe. Agustín Gómez. Sí. Bien. Nos comentaría para que esas 3 personas que no llegaron a comprar. Sí, ahora se escucha mejor. ¿Usted me escucha? No sé, debe ser el otro que había hablado recién. Sí. Chico. Ahí. Sí, Bertossi. Bueno, Agustín, ¿nos comentaría qué entendió usted por las condiciones de regularidad y de promoción de medidas electrónicas 2? Para que esas 3 personas que no llegaron a entenderlas las comprendan. Sí, para la regularidad había dicho de la asistencia, del 75%. Después estaban los temas de los cuestionarios de la UB, que eran con 6, la nota. El trabajo final aprobado. Bueno, los cuestionarios tienen un recuperatorio por cada uno. Y después me parece que para promoción eran los parciales teóricos, ¿no? Excelente. ¿A alguien le ha quedado? Excelente, Agustín. ¿A alguien le ha quedado alguna duda? Ahora. Bien. Ahora vamos con otra encuesta. Bien, me gusta que el ni cerca haya tenido sus votos. Nahuel Berti, no te hagas drama. Puedes responder la encuesta y te enganchas con... No hemos hablado mucho más que de la clase pasada. Bien. Bueno. Sí, me gusta. Era lo que me imaginaba, así que gracias por los que respondieron con honestidad, me parece muy bien.
Sí, tampoco les he pasado el PDF porque lo he estado corrigiendo con amigos y con el profe, que sería como la consigna. Así que la idea es ir llevándolos de a poco. Igual cuando pregunto si entiende lo que se busca, no es tanto si entiende lo que hay que hacer, que esa sería otra pregunta. No sale en el reglamento 2020. Claro, creo que en el reglamento hemos puesto que hay un trabajo final y no se especifica mucho, creo. Y- Igual creo que el año pasado se sacó por el hecho de que era muy complicado el tema de la pandemia y yo no estuve el primer cuatrimestre. Fede. Está bien, está bien, está bien. Se toman 2 cronogramas. ¿Y el de regularidad qué dice? Ahí compartiste el de... Ah, por el chat está compartiendo Federico Elizondo. Bien. Sí. En instancias de evaluación entraría el trabajo final, pero si quiere anoto acá para que se acomode para él del 2021. Bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas de la clase teórica de ayer? ¿Dudas de algo? Profe, Sí, Mariano. en la encuesta que nos subió a aula virtual, en la pregunta nos pregunta usted sobre qué entendemos por la memoria, ¿se refiere a la memoria como un sustantivo o a la memoria por el feriado de mañana? Muy bien. O las dos No, cosas. me arruinó el juego. Quería ver qué respondía cada uno. Claro, yo quería arruinarle el juego a usted, por eso. Gracias, Mariano. Tiene un punto menos para el cuestionario. De No, nada, bueno, para servirle. mañana es 24 de marzo, es una fecha muy importante para el país, ¿no? Y bueno, quería sacar el tema un poco por ahí, pero bueno, no tenía nada muy preparado para hablar del tema, pero bueno, espero que... Yo le doy el pie, profe. Me saca un punto. Sí, bueno, no lo tenía preparado. Cuando, en épocas presenciales he hablado un poco más, he sacado un poco más el tema, pero bueno, me pareció sacarlo por ese lado y bueno, la siguiente clase, cuando hablemos de las respuestas que hayan puesto, volver a hablar de eso. ¿Hace referencia a la memoria solamente para la gente que no era de derecha o también para la gente que era de derecha? No, solo, por eso, no sé si ha entrado Gustavo todavía al cuestionario, dice la memoria nomás. No sé, me parece que... Sí, lo estoy haciendo, por eso le pregunto. Eso, no, Me libremente, parece que lo no se interpreté siente mal, juzgado. profe, porque yo respondí lo que era la memoria como capacidad cognitiva. Bueno, eso también puede ser otro. Alguno va a responder la memoria de un micro, así que no se preocupe. Era la idea. De vuelta, las encuestas son opcionales. Es para ir buscando otra cosa desde mi lado. No se lo tomen ni personal, ni al que no le guste, obviamente no va a ser juzgado por no hacerlo. Bien. Volvamos entonces a esto.
Profe, una consulta. No entendí entonces Sí. la pregunta de la memoria. ¿A qué hace referencia? Era libre albedrío. No, debe haber varios que todavía no responden, así que no, lo hablamos la semana que viene. Bueno, la otra. De vuelta, ahora que hay más gente, les vuelvo a aclarar que, gracias, Mocía, que el martes 30, el martes que viene, es el cuestionario de esta unidad. Ya está subida la guía. ¿Alguno ya lo bajó ese archivo? ¿Ya lo pudo ver? ¿Hay algún error con el archivo, por lo menos? No que lo haya leído el archivo, sino que haya podido descargarlo. Yo no lo leí, pero estaba bien del archivo. Gracias, Luciano. Bueno, entonces, que quede clarísimo que el martes 30, a las 18, se abre ese cuestionario y se cierra a las 20. Si tienen algún inconveniente, me mandan un mail por privado y lo charlamos. El cuestionario es bastante como para entrar en calor. Es un cuestionario que les va a hacer preguntas un poco verdadero o falso, un poco multiple choice, un poquito para desarrollar de lo que está ahí en la guía. Como mucho, habrá alguna pregunta sobre, por ejemplo, buscar un dato en una hoja de datos. Por ejemplo, que yo les pregunte la tensión de alimentación del LM741, por ejemplo, así que les recomiendo que cuando hagan el examen lo hagan con buen internet. En fin. El trabajo práctico es de medición de componentes electrónicos. Es como una especie de repaso. Ustedes también convengamos que las primeras unidades de cada materia suelen ser una especie de interfaz, por así decirlo, del lado electrónico, entre lo que era cuarto y lo que era quinto. Entonces acá más o menos se repasaría un poco los conceptos vistos en aplicados, en medidas 1, y capaz que se me escapa algún otro. Esta presentación consta de una introducción, separamos los componentes en dos tipos: amplificadores operacionales y componentes lógicos, y a su vez después se ven los circuitos de emisión y bueno, el formato de evaluación. Como introducción, yo quería ir sumándoles un poquito para el tema del trabajo práctico final, que hay muchos que no les he podido transmitir exactamente, porque para mí también es un poco confuso. Entonces quería ir como de a poco, ir conversando el tema. El origen de un proyecto nace para resolver algo, ¿no? Ese algo se le puede llamar problemática. O nosotros le vamos a llamar problemática, se le puede llamar un montón de cosas, pero es, por ejemplo, la búsqueda de algo que no esté lo suficientemente bien, entonces lo automatizamos, o, por ejemplo, no esté directamente, supongamos el agua o la cloaca en algún lugar. A ver, Claudio Castillo, ¿está? Bueno, asumo que no. Respondió por chat, profe. Ah, gracias. ¿Tiene micrófono, Claudio? Ah, y respondiendo a la pregunta de Lucy Jiménez, no está subida la presentación del TP final todavía, porque no terminé ese documento, le quiero dar como algunas vueltas más teóricas. Bien, entonces, siguiente. Por favor, tengan micrófono, así esto se pone un poco más ida y vuelta. Facundo Checa. Sí, profe, acá estoy. Bien. ¿Le ha surgido o ahora le tiene que surgir
una problemática que usted pudiese hacer un proyecto electrónico y se resuelva? Ahora mismo no se me ocurre nada. Piense. Lo primero que se le ocurra. Y le vamos dando la vuelta. Bueno, Algo de su barrio, de su casa, de su edificio, de su pueblo. por ejemplo, hoy yo tenía problemas con internet y los de Fivertel vinieron porque tienen que cambiar un cable. Porque el cable que hay en el edificio es viejo y bueno, la cosa que tienen que hacer, tienen que picar toda la pared para cambiar ese cable. Supongo que podría encararlo por ahí, es lo que se me ocurre. ¿Cómo hacer para cambiar ese cable en el edificio sin afectar el servicio de internet? No sé Está bien, está bien. Es una problemática. Tarea difícil. Es más civil, creo yo, la solución a simple vista, ¿no? Capaz que algo electrónico sería hacerlo inalámbrico a la comunicación del edificio. Sí, se escuchaba muy bajito, pero yo llegué a escuchar para los comentarios. Sí, pero yo llegué a escuchar bien. Bueno, entonces ese sería como el ejercicio que yo quiero generar. Más allá de que usted estaba bajo presión, con un poquito más de tiempo, un poquito más observador, me imagino que se encuentra. Bueno, lo que decíamos hace rato es la presencia o ausencia de algo, el desarrollo, ¿no?, de una actividad o una prestación o un servicio que afecta, no sé, a su casa, a su familia, al barrio, a lo que sea. Y puede ser una deficiencia o una necesidad, de vuelta. Las deficiencias es algo que esté, no sé, que llegue mal, que sea pobre, el servicio, o una necesidad es que no haya directamente. Luego, otra de las actividades de esta primera etapa del trabajo final sería desarrollar el objetivo general, el objetivo primario, o como le llamen. Que suele ser el objetivo, ya por eso no he enviado todavía el PDF, quería ponerles un ejemplo, por ejemplo. El objetivo suele ser algo que de por sí no dice cómo se va a evaluar. El objetivo es mejorar el dictado de medidas electrónicas 2, por ejemplo. Bien, ese es como el objetivo. El tema es que a partir de ahí yo lo puedo ver de una forma, ustedes lo pueden ver de otra forma, entonces ese es como el planteo de un objetivo. No sé si queda claro esa parte. Fernando Alba, ¿tiene micrófono? Sí, profe. Acá estoy. Bien. Una problemática rápida que se le ocurra y con su objetivo. Y estuve pensando en estos días y, por ejemplo, vi que el alumbrado público en mi pueblo queda prendido toda la mañana, o por lo menos hasta después de que salió el sol. ¿De qué pueblo es usted, perdón? De Catamarca, de Londres. Por suerte, claro, Catamarca. Sino, bien, ¿y cuál sería el objetivo de esa problemática? Y controlar que no se desperdicie electricidad. Excelente. Un objetivo secundario podría ser... sí. Claro, usted lo podría decir así como controlar, también podría decir automatizar el alumbrado público, y después obviamente uno empieza como ya a desarrollar un poco más de cosas. O sea, en ese caso puntual, por ejemplo, la etapa 2, el que agarre ese proyecto deberá encontrar cómo se censa la luz,
cómo se puede controlar corrientes muy altas, y así. No sé si se va entendiendo un poco la idea. Bien, ¿dónde buscar? Yo también una deficiencia que noto en la carrera es el hecho de la falta de un poco de tacto, un poco de escucha, o un poco o la falta de entrenamiento, porque también, como digamos que no, es un poco de todos, ¿no? Pero cuando uno sale de la facu, cuando uno se recibe, como que no sabe bien la mayoría, ¿no? Y es una deficiencia que veo yo, no por eso tiene que ser algo real. Pero muchas veces uno no sabe bien qué proyecto hacer, o dónde meterse, o qué le gustaría hacer. Y a mí me gustaría que esas preguntas empiecen antes, entonces por eso esto de dónde buscar una posibilidad laboral en cierto punto. Capaz que suena muy idealista, ¿no? De que a partir de un práctico de quinto ustedes consigan un trabajo, pero es como la idea en el fondo. Entonces, ¿dónde buscar? Sería como primero, 2 pasos. Primero, identificar un problema. Ir buscando por la calle, o ir buscando en el día a día, o ir buscando ahí, uno con todo el departamento, el otro con todo el pueblo. ¿Dónde hay un problema? Y después de identificarlo, después de decir, che, mirá, eso es una injusticia, supongamos, o eso está mal. Al partir de ahí, definirlo con palabras, de qué es lo que está mal de eso. ¿Me explico? Vamos con otro ejercicio. Julián Luque, ¿tiene micrófono? Profe. Bien, mismo ejercicio que el anterior. Una problemática y un objetivo que se le ocurra dar. Me mató. La única problemática que se me ocurre ahora es que, por ejemplo, en mi edificio lo manejamos con la llave física, digamos, y se suele trabar. Eso se solucionaría si tuviésemos, yo que sé, el llavero magnético. La ficha, pero ahora no se me ocurre otra cosa. Es como que tengo esa idea y no tengo otra. Pero y bien, ¿cuál sería el objetivo en una oración? El objetivo y es más práctico y ayuda a reforzar la seguridad a mi modo de entender, porque la llave por ahí la copia es más fácil, pero el llavero magnético no. Bien, claro, pero eso no sería un objetivo, eso sería como el resultado. El objetivo sería mejorar la seguridad, por ejemplo, como para que se vaya entendiendo cómo los objetivos se escriben en infinitivo, por así decirlo. No es algo que ya esté la solución ahí. Bien, gracias, Julián. Yo, de vuelta, por las dudas lo reitero, pero yo, más allá de que los agarre aleatoriamente, voy anotando acá, y a los que participan y a los que participan, obviamente, por su cuenta, también los voy anotando. ¿Alguno quiere acotar algo? ¿Alguna? Nahuel Berti, sí. Profe, ¿qué tal? Así como problemática, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Servicios Públicos, en el área de sistemas, y vivo enfrente o atrás. Y muchas veces dejan los aires acondicionados prendidos, por ejemplo, o la luminaria, o lo que fuese. Total, ellos no lo pagan. Entonces, lo pagamos entre todos. Entonces, bueno, tener un control de ese consumo, o en cierto rango horario, que se corte solo si no detecta que hay movimiento, porque, por ejemplo, es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y de 2 de la tarde a 8 de la noche. A veces se van a las 6, porque tiene un corte automático. A veces se van a las 6
y queda hasta las 8, si es que tiene corte, o toda la noche prendida hasta el otro día en la mañana. Entonces, buscar la solución con algún control, hay un montón de formas, ¿no? Pero con algún control electrónico que permita reducir ese consumo. Y la práctica sería reducir el consumo. Bien, bien, bien. Bien. Es buena, una buena problemática y el objetivo está bien. Gracias. Profe, Gracias a una vos. pregunta. Sí, Francisco. En esa problemática, ¿hay necesariamente alguna escala que haya que respetar? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, tengo las luces de la pileta que son todavía a filamento, que gastan una guasada porque, nada, se pierde muchísimo en disipación de calor. Entonces estuve viendo por mucho tiempo de conseguirle algunas que sean LEDs, pero no he conseguido del voltaje que tienen, porque al ser pileta le tienen que bajar el voltaje justamente por seguridad. Entonces estaba viendo yo de tal vez armar unas luces LEDs que funcionen a los 24 volts que usa la pileta. Entonces, en ese caso sería el objetivo, nada, eficiencia energética, pero no sabía si esa problemática era más o menos lo que estaba preguntando o era algo muy chico. No, de vuelta. Gracias, Francisco. No se va a evaluar si es chico, si es grande. Es más, alguno puede caer con algo mucho más monstruoso y tener que recortar un poquito. Lo que se va a evaluar más que nada es la búsqueda, la creatividad, el planteo de la problemática, que quede bien claro el problema de la pileta y que la solución no sea cambiar el foquito, por ejemplo. Que quede claro que no se puede cambiar el foquito nomás. ¿Me explico? Claro, claro, sí. Sí, porque eso O ya sea, estoy ir un poco. buscando y no encontré una solución por ese lado. Claro, de paso le resolvemos el problema de la pila y nos invita. Pero ese sería como la idea de esta primera etapa, que se va a evaluar el planteo. Y más de uno, me imagino, se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con medidas electrónicas 2, no? La respuesta está en que medidas electrónicas 2 es la materia integradora, así como lo es aplicada 2 y teoría de los circuitos 1. Si mal no recuerdo, aplicada 2, puede no serlo. La cual tiene que integrar los conocimientos de todo el año, integrar los conocimientos de todas las materias. Por eso, una de las ideas es que ustedes, me imagino que ya tuvieron la presentación de todas las materias, a algunos les habrá gustado más, a algunos les habrá gustado menos, pero ustedes más o menos tienen una noción de qué se ve este año, de con qué se puede llegar a resolver este año las cosas. Por ejemplo, Sofía creo que era, nos contó la semana pasada el tema de que en potencia se ve mucho el tema de una fuente conmutada. O por ejemplo, el control de motores de continua, el control de motores de alterna. O sea, ir buscando por ese lado. Después ver, no sé, por ejemplo, sistemas de control. ¿Cómo resolver con el programa de sistemas de control algún problema? Y así con los demás. Bien. Bueno, repaso. ¿Dudas hasta acá? Bien. Abaco de Smith. Sí, Pedro, no entiendo. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces, de vuelta, vamos a enfocarnos entonces en el cuestionario de la semana que viene. Es una especie de repaso entre circuitos de medición y como que en varias materias tenemos que ver eso. ¿Sí? Sí, ustedes en medios de enlace se supone que aprendieron a usar el abaco de Smith como nadie y que hoy lo manejan de pe a pa. Se supone. En el abaco de Smith es lo que dije, Pablo.
En el No abaco nos de olvidamos, Smith, profe. El profe Menso y con el profe Contreras lo aprendimos muy bien. Usted ya lo está afirmando, o sea, después esa afirmación no se puede decir más nada. Bueno, entonces habrá que hacer algunos repasos a la hora de ver el abaco de Smith. En el analizador vectorial de redes, que este año ha quedado como el práctico número 5, ha quedado desfasado con el del teórico, para que ustedes puedan, en realidad para que todos podamos jugar con ese instrumento, vamos a ver cómo en el abaco de Smith se puede ir observando cómo varía una impedancia compleja a partir de el barrido de frecuencias. Porque van a ver que esas resistencias, esos inductores que ustedes usan, andan re bien hasta los 10K, 100K, pero capaz que al mega o al giga ya valen cualquier otra cosa. Entonces, ese es como el objetivo, y eso vamos a ver. Si ustedes, hay temas que por alguna razón no han comprendido, ustedes, es su responsabilidad, no nuestra, levantar la mano y decir, profe, yo no entendí nada de abaco de Smith, ¿me podría dar un repaso? No se lo tomen mal, ¿no? Digo su responsabilidad en el hecho de que ustedes, si ustedes dicen, venimos perfectos estos 5 años, la verdad que hemos aprendido todos los temas del programa, nosotros vamos a considerar que ustedes saben todo eso. Si ustedes no lo saben, tienen que levantar la mano. Algunas cosas las podremos resolver, otras no. Espero que se entienda. Bueno, entonces, en este cuestionario número 1, bien, gracias Agustín. Cuando lleguemos a tener que utilizarlo, lo vemos, y si no, lo vemos. Bueno, ahí me anoto. El diagrama de Crank ya no se usa más, así que ese tema no lo vamos a volver a hablar. Pero abaco Smith les mando un mail en esta semana, armo algo, para ir viendo eso. Volvamos a lo que nos compete del cuestionario de la semana que viene. Es un repaso. Es un repaso de amplificadores operacionales. Ustedes... yo sé que iba a empezar a pasar esto. Ustedes deberían haber usado el año pasado. Ustedes deberían haber hecho unos prácticos de amplificadores operacionales, pero bueno, no sé cómo habrán hecho aplicada 2, debería interiorizarme un poco. ¿Por qué se llaman amplificadores operacionales? A ver, ¿alguien? Profe, ¿está grabando? No estoy grabando. Y otra pregunta. Ahora sí. Hay un Gracias, documento, Ignacio. pero parece estar desactualizado con respecto a lo que está dando usted ahora. La misma presentación, me parece. ¿La subió a esta presentación? No, esta presentación no la he subido. Vamos a revolver. Bueno, por suerte no hemos tocado mucho. Esta presentación yo todavía no la he subido porque le he estado haciendo unos cambios a última hora y la iba a subir después de clase. Yo mandé un mail, no sé si le ha llegado ese mail. Si no le ha llegado es porque no tengo su mail agendado. Pero yo mandé un mail avisando eso, de que esta presentación la voy a mandar en un ratito. Se me perdió quién había preguntado. Porque, profe, respecto a por qué se llaman amplificadores operacionales, porque en su inicio se usaba para operaciones matemáticas. Le meto un tipo muy inteligente, no me acuerdo el nombre ahora. Bien, gracias Sebastián. Volviendo a la pregunta de Ignacio y de Pablo, esta presentación es como para ir, yo las presentaciones las hago más que nada como para ir charlando durante la clase. Hay capaz alguna que otra respuesta que se puede sacar de acá, pero si no está la guía, que eso sí está subido, eso sí no va a tener muchas modificaciones. Hay una guía que es esto. Perdón. ¿Qué es? Ahí está. Esta es la guía. Esta es la guía con la cual ustedes repasarían, no solo repasarían, sino que responderían las preguntas. Ustedes, obviamente, en esta vida de virtualidad, pueden tener la guía durante el cuestionario. Además, es la idea.
hay muchas preguntas que... La idea más que nada de las preguntas del cuestionario es que ustedes vayan de un punto al otro. Entonces yo les recomendaría que la tengan leída, capaz no profundamente, pero sí sepan dónde buscar, por ejemplo, si les sale una pregunta de circuitos de analog devices, ustedes sepan que arranca en la página 16 y no tengan que estar en el momento del cuestionario buscando eso. Espero que se entienda. No sé si respondí la duda de Ignacio. Sí, igual más que nada yo tomo las notas en el documento en el cual se las da, ya no lo hago en el libro, en papel, digamos. Está bien. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? 2 horas. Bueno, no sé si estaban todos cuando lo dije, pero Guillermo Arriba me recomendó hablar 40 minutos y hacer una pausa de 10 y después retomar. Así que retomamos a las 18:55. Sí, hay 2 oportunidades, Pedro. Las 2 oportunidades son más que nada por si les falla el internet, o por si hacen mal un clic, o por cualquier cosa. En el caso de que se les cae el internet, ustedes después me mandan un mail y eso se resuelve. O sea, la idea no es evaluarlos. Para que un poquito. La idea no es evaluarlos en tiempo y o sea, no, yo no quiero que ustedes aprendan de memoria o aprendan a correr. ¿No tienen clases? No tenemos clases porque en el horario de clases yo evalúo, es una modalidad que empecé a tener hace un tiempo para resolver eso de que había como muchos prácticos en quinto año y a su vez ¿se puede ir y volver entre las preguntas? Sí, se puede ir y volver entre las preguntas. Lo que sucedía antes es que, por ejemplo, el cuestionario ustedes lo tenían que rendir el viernes a las 6 de la tarde, y el viernes a las 6 de la tarde tienen potencia. Entonces, para evitar eso, se rinde en el horario de clases. Volvemos a las 18:55. Tomen mate, descansen, vayan al baño, lo que necesiten.
cuestionario, no. No. Tampoco entiendo muy bien el por qué, pero no, está bien así. Entonces, estábamos en ¿por qué se llaman amplificadores operacionales? Sebastián Villegas nos reportó. Ay, si tenemos alguna duda, ¿cómo lo sacamos? Me mandan un mail. Yo voy a estar... claro, sí, yo, o sea, es horario de clase, yo voy a estar conectado, pero lo del Zoom, sinceramente no lo había pensado, pero por ahí más problema que otra cosa. Así que ustedes me mandan un mail y yo respondo, porque, bueno, es la idea. En el mail ustedes pueden sacar una captura del cuestionario, por ejemplo, y mandarme acá que pide acá, que no pide acá, o yo lo entendí así, lo entendí así. También esa es otra idea de arrancar como tranqui, con el tema de la dificultad de la evaluación, como para ir viendo el tema de la dinámica del cuestionario, ¿no? Porque antes, o sea, ahora con todo esto de la virtualidad y la pandemia y etcétera, todos toman de esta manera, pero nosotros estábamos tomando así, creo que el 2018 ya. Evaluar, además de con el coloquio de los trabajos prácticos, un poco más individual con el tema con cuestionarios. Sebastián Villegas había respondido esto. El objetivo del práctico es un práctico que en algún momento se hizo, para que tal como se achica. Bien. En algún momento este práctico se hizo en el laboratorio. Después se tardaba tanto tiempo en este práctico que no alcanzaba prácticamente para hacer más nada en el primer cuatrimestre, así que lo sacamos y lo dejamos solo teórico. Entonces, más que nada, esto de comprender, esto de definir, es más que nada repasar. Pero así, ¿no? Perdón, he perdido los controles de Zoom. Pensé que eran control H, shift H. Bien, disculpen. Bien, entonces, nosotros tenemos que para definir los parámetros, los amplificadores operacionales, tenemos parámetros en corriente continua y en corriente alterna. ¿Alguno se acuerda cuáles son los de corriente continua antes de que los veamos? Tensión y corriente de offset. Corrientes de entrada, tensión de offset. Bien. Siga. O ahí, hasta ahí llegamos. No, también está la tensión de salida especificada también por la fuente de alimentación. Muy bien. El rate to rail también es una especificación de continuo, si no me equivoco. Ganancia. Ganancia no es no la vemos, pero sí. Bien, son estas entonces, las que vemos en este práctico. Parámetros en corriente continua. ¿Está hablando? Me parece que no mandé el audio. Sí. Juan Cruz, ¿me escucha ahí? Si no me está escuchando es porque no está el micrófono y no me podría responder. Bien. Bien, tenemos corriente de polarización de entrada, corriente de desviación y voltaje de desviación. Esos serían como los temas, los parámetros para definir un amplificador operacional en continua. ¿Cuál era el efecto de la corriente de polarización? Podía saturar el dispositivo. Un error en Bien. la tensión de salida. Bien, Luciano, porque supongamos que nosotros no estamos teniendo señal a la entrada y sí estamos viendo algo a la salida, por ejemplo, o bueno,
Pues. Matemáticamente se calcula así, y la corriente de desviación se calcula así, siempre sacando los valores absolutos para independizarse del sentido de la corriente. A veces, para compensar esta corriente, se le agrega una resistencia en serie en la terminal de entrada, y de esta forma las impedancias vistas desde el amplificador operacional hacia afuera serían las mismas, y entonces no habría circulación de corriente. Porque si hay un desbalance en esas impedancias, puede generarse una circulación de corriente. Debido a estos desbalances internos, convengamos que en la fabricación de estas chips, de estas planchitas que tienen los amplificadores operacionales, detrás de esa carcasa, detrás de la carcasa, puede un día tener cierta cantidad de dopaje de más electrones, menos electrones, un material un poco más dopado, un menos dopado, y entonces eso genera desbalances internos. Entonces, cuando no hay una tensión en la salida, en la entrada se produce una en la salida por estos desbalances, que son más que nada de fabricantes, de hardware, etc. Hay amplificadores operacionales más caros, hay cápsulas, o sea, cápsulas, ¿cómo es esta palabra? No me sale. ¿Encapsulados? Encapsulados, muy bien. Encapsulados más caros, encapsulados más baratos. No sé si cuando han ido al centro a comprar han visto que algo porque venga en otro que no sea el DIP, sale un fangote más. Simplemente por eso. Entonces, la compensación se suele hacer de esta manera, con una realimentación y un ajuste fino. Eso sería un preset como para elegir el valor, y luego, una vez encontrado ese valor, se suele ya definir y poner algo más fijo. Parámetros de corriente alterna, ¿cuáles eran? Ancho de banda. El slew rate, el producto ganancia ancho de banda, la ganancia. Muy bien, El Luciano. valor de Frecuencia de transición también. la frecuencia unitaria. Perdón, ganancia unitaria. Está bien, muy bien. Recovery time. También los corrientes equivalentes de ruido y tensión de ruido. Bien. Ruido nosotros no lo vemos en esta unidad, lo vemos un poco más adelante, con amplificadores y con amplificadores de audio, perdón. Y donde más vemos ruido, bueno, en potencia siempre se ve ruido, ¿no? Los que se evalúan acá se dividen primero en señal, el tipo de señal. Señal fuerte es cuando es de 1 voltio o más grande o más cercano a la tensión de alimentación. Tenemos máxima excursión simétrica, velocidad de crecimiento y ancho de banda para señales fuertes. La máxima excursión simétrica es hasta cuánto puede entregar. Perdón, se abrió un micrófono. Es hasta cuánto puede entregar una señal senoidal, este amplificador operacional, sin que se recorte. Y el recorte es más que nada visual, ¿no? Se puede observar con el osciloscopio, que deja de tener la forma de una onda senoidal y empieza en realidad lo que empieza a suceder internamente es que empiezan a saturarse todos los transistores que tiene adentro de este amplificador. Sí, Nahuel. Profe, ¿la relación de rechazo de modo común también no era de alterna? Sí, es de alterna, solo que bueno, no está. Ah, ok. Bien. Entonces, esto creo que se ve en aplicado 1, y en aplicado 1 ustedes deberían haber hecho el laboratorio, cuando polarizaban los transistores de distintas formas, llegaban a analizar la máxima excursión simétrica, si no me equivoco. Luego está, siguiendo con señales fuertes, está el slew rate, que es la velocidad de crecimiento.
es la rapidez con la que es posible cambiar el voltaje a la salida. Acá se ve, por ejemplo, una señal cuadrada de entrada, y ustedes a la salida ven que en realidad no reacciona idénticamente. Esto obviamente está exagerado. Y dependiendo la tensión de esta señal de entrada, es la respuesta de nuestro amplificador operacional. Si nosotros exigimos a este amplificador que actúe más rápido, es cuando empezamos a tener problemas, y ahí es donde uno empieza a tener que ver de elegir componentes. Una de las preguntas de la encuesta, para los que todavía no la hayan hecho, era el tema de ¿cómo cree usted que se tiene que elegir un componente? O sea, ¿cómo serían los pasos? Capaz que podría haber especificado un poco más la pregunta, pero también de vuelta, un poco quiero ir viendo qué responden. Pero, porque muchas veces lo que sucede, por ejemplo, es que idealmente uno para elegir un componente va a decir, bueno, a ver, yo necesito que tenga esta tensión, que acepte esta corriente de entrada, que tenga este slew rate, que permita este ancho de banda. Por ejemplo, si voy a trabajar en alta frecuencia, que sea un componente de alta frecuencia, y entonces empieza a hacer todos esos análisis. Llega y dice, listo, voy a necesitar tal componente. Va al centro, no lo consigue, va a Elemo, no lo consigue, va a Mercado Libre, no lo consigue. Busca en DGK, no ingresan componentes al país. Entonces, cambia. Entonces, esa elección de componentes sí tiene un proceso teórico y tiene un proceso paso a paso muy planificado, pero a su vez tiene componentes externos que hacen que no se pueda. O, por ejemplo, es carísimo y tiene que cambiar de tecnología. A nosotros, por ejemplo, para la tesis, nos pasó, para el proyecto final de grado, nos pasó de que trabajamos con RFID, y nuestro patrocinador quería que trabajemos, o sea, el RFID que ustedes usan para el colectivo, o para las aperturas de edificios, etc., es de 13,56 MHz. Mientras que el ingeniero nos pidió que nos vayamos a 900 MHz, que es el siguiente paso. Diseñamos todo, armamos todo, y a la hora de pagar esas placas, el patrocinador nos dijo, no puedo pagar esa plata, y entonces, bueno, tuvimos que resolver todo de otra forma, porque, bueno, habíamos comprado unos micros de Austria, que estaban muy chetos, pero soldarlos creo que salía como 1.500 pesos en el 2016. Sigamos, perdón. Bueno, este sería como el cálculo para medir el ancho de banda. Una de las formas de medir el ancho de banda para señales fuertes. Y pasamos a señal débil, que es cuando la señal no exige tanto al amplificador, entonces se pueden medir otras cosas. Por ejemplo, ahora no se mide la velocidad de crecimiento, sino que se puede medir el tiempo de crecimiento. 900 MHz para un proyecto no es tan imposible, Luciano, ¿eh? No, hay que dejar de pensar en que es imposible o no. ¿Es más difícil? Puede ser. Pero imposible no. Es más, hay varios lugares en los que ya hoy se pueden realizar mediciones de ese tipo. ¿Por qué creen ustedes que para señal débil se mide el tiempo y para señales fuertes se mide la velocidad? Por la magnitud de los valores. Un poquito más explayado. Porque para señal débil el tiempo que vas a medir es bastante chico, es bastante fácil especificarlo. Está bien. Y a su vez, para señales fuertes, no es lo mismo medir 15 voltios que medir 5 voltios, que medir 1 voltio. Entonces, el tiempo de crecimiento obviamente va a verse afectado si la tensión es más alta o no. Y después, bueno, la respuesta en frecuencia, que obviamente para señal débil, eso creo que ya lo han visto, que el ancho de banda depende linealmente de la ganancia, ¿no? A mayor ganancia es menor el ancho de banda. Bueno, este es
la forma de calcular el tiempo de crecimiento, de vuelta es del 10 al 90%, pero solo se calcula el tiempo. No como vimos anteriormente que se calculaba el tiempo, la variación del tiempo, de la tensión sobre la variación del tiempo. A su vez, la respuesta en frecuencia es cuando empieza a caer en 3 dB. Esto se representa en un bode, que esto lo han visto en su materia preferida del año pasado. El manejo de bodes, el manejo de frecuencias. En fin. Después, esta sería como la diferencia entre respuesta en frecuencia y el ancho de banda a máxima potencia. Como ven, acá se ve que en una ganancia unitaria, esto puede llegar a mucho más, y a mayor potencia es menor el ancho de banda. Después pasamos a componentes lógicos. Esto lo ven más que nada en técnicas 1, si no me equivoco. Los componentes lógicos se caracterizan a partir de voltajes y corrientes de salida y entrada, y el tema de los tiempos. Por ejemplo, una pregunta del cuestionario puede ser ¿cuál es el valor de máxima tensión de entrada de tal componente? Obviamente los componentes son los que más a mano están. Ustedes deberían buscar en Google la hoja de datos de ese componente y escribir ese dato, por ejemplo. Otra pregunta puede ser unir el famoso unir con flechas. De un lado va a estar B o H mínimo, y del otro lado tienen que elegir qué palabra es. O, por ejemplo, esta imagen que se ve acá, la figura, y a partir de ahí ustedes tienen que acomodar los textos, por ejemplo, como para que se vayan dando una idea de cuáles son las preguntas que hay. Voltaje de salida, voltaje de entrada de las compuertas lógicas. Ustedes probablemente alguna vez, bueno, eso también lo hacían en aplicados, el tema del acondicionamiento de señal. Ustedes, para acondicionar una señal, ustedes tienen que saber de qué tensión les viene, de qué corriente les viene, y a partir de ahí ustedes pueden diseñar sus etapas digitales, ¿no? No pueden, si están manejando, no sé, 100 miliamperes o algo alto, no pueden poner un componente que maneje nanoamperes a su entrada, ¿no? Exagerándolo, pero estos datos sirven para eso. Así como hay corrientes, así como hay tensiones, hay corrientes. El tema de los tiempos, el tiempo, cuánto demora en subir la señal, cuánto demora en bajar, y cuánto tarda dentro de esta compuerta lógica. Muchas veces ustedes van a tener que poner muchas compuertas en serie, supongamos. O no sé si muchas veces, hoy capaz con un micro o con un FPGA resuelven todo eso, pero por ahí económicamente no les rinde poner un FPGA y tienen que poner 3 o 4 compuertas lógicas. Entonces, ese retardo empieza a tener mucho más consecuencias en el diseño del circuito. Luego, vamos a lo que es el circuito de medición. Y una de las cosas que recalcaron en las expectativas de este año fue el tema de que pongamos ejemplos de trabajos que se hacen con esto. Y uno de los trabajos que se me viene a la mente con todo esto es el tema de testing. Y vamos con una encuesta. Es nuevo esa, no sabía que se podía hacer encuesta por Zoom, profe. Acaba de delatarse que entró tarde, porque es la tercera encuesta que hacemos hoy. Profe, sí, yo entré tarde, salgo del trabajo y me conecto cuando pueda. No, lo cargo, no se lo tome mal. Pero No, está bien. sí, el año pasado encontré esto porque nosotros, la UTN nos paga el Zoom, y tiene varias opciones, un poco más, poner un poco de dinamismo, ¿no? Y bueno, no sé si a usted le gusta hacer encuestas, pero
Sí, Julián, hicimos 2 encuestas. Una, bueno, a Julián y a Facundo. La primera encuesta era si se había entendido algo o si entendía lo que se buscaba con el práctico final. Y la otra era si habían entendido el tema de la regularidad y la, ¿cómo se llama? Y la promoción de la materia. Esas eran las encuestas. Y bueno, acá vemos... cierto, perdón. Ahí está, ahí comparto los resultados. Bueno, ¿qué es el testing? ¿Alguno de los 14 que puso sí nos puede comentar? Bueno, yo no todo el tiempo, pero en el trabajo me encargo muchas veces de hacer pruebas sobre circuitos propuestos para reemplazar componentes por otros de otra marca o por otros más baratos, vamos a ser sinceros, por una cuestión de costos en el momento de producción. Entonces uno muchas veces tiene que establecer una serie de pruebas de qué es lo que quiere probar y qué quiere lograr con el componente bajo ensayo. Por ejemplo, su comportamiento a diferentes tensiones de entrada o a respuestas a temperatura, muy común. O sea, es básico, como su nombre lo indica, implica justamente testear, hacer pruebas sobre la calidad o la eficiencia que puede ser un componente de un circuito o incluso de un código. O sea, el testing es muy general, digamos, pero puede Básicamente. especificarse. También consiste en simulación, también es muy importante la simulación para probar lo que uno está haciendo. No es solamente que uno va a los bifes a montar algo sin saber si va a funcionar. Y la idea es encontrar errores en el diseño o en el proyecto, qué es lo que está andando mal o lo que puede andar mal. Excelente, los 3. Creo que testear no existiría, podríamos usar ensayar como único comentario. Y hay de todo. Hoy en día, hoy se consigue mucho trabajo de software testing, por ejemplo. También, yendo un poco más a algo, parece más simple, pero por ejemplo, hay muchas empresas también que te pagan para que vos ensayes o hagas testing sobre videojuegos, por ejemplo. Después, por ejemplo, es una parte muy importante el tema de los ensayos a la hora de... perdón, pensé que ibas a decir algo. Pero no quería interrumpir, por eso... Bueno, sí, no, interrumpe. No, que se me vino a la cabeza, por ejemplo, los ensayos de la compatibilidad electromagnética, que se hacen también, acá también en Córdoba se hacen, en los equipos. Es importante. Excelente, sí. Es una unidad que la vamos a ver en un... Sí, ya sabía, pero no lo tenía en mente. Hasta ahora cuando justo dijo una palabra ahí de ensayos, sí me acordé. No, pero excelente que saque los temas. Duham, levantó la mano. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. No, que también quería acotar, por ejemplo, que no solo es la empresa, sino también, por ejemplo, yo estoy trabajando en una pasantía y nosotros debemos llevar, por ejemplo, nuestro producto a testear, a ensayar, para conseguir los certificados de, por ejemplo, buenas prácticas de procesos o cuando se necesitan ser productos médicos. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la empresa en la que usted está haciendo la pasantía, perdón? Caecus Lab. Hacemos lentes sí, creo que ya me lo había dicho. para... Sí, ya lo tengo anotado. Ya lo tengo anotado. Gracias, perdón. Sí, yo, por ejemplo, trabajo también en la parte de testing de Inphi, testing eléctrico, en la cual también agarra una empresa, le compra el chip y dice, necesitamos... le vamos a comprar este chip si cumple estos requisitos. Supongamos, no sé, que pueda trabajar a menos 50 grados, para exagerar. Entonces, nosotros tenemos que hacer ensayos de menos 50 grados en los que se puede utilizar eso. Pero a su vez, yendo un poco más a lo que es este cuestionario, esta guía, nosotros muchas veces también las empresas estas, Texas Instruments, Analog Device, todos los que te venden
los amplificadores operacionales, las compuertas lógicas, tienen ellos mismos bancos de pruebas o circuitos para realizar estas pruebas, al por mayor, ¿no? Hay máquinas que sensan varios chips al mismo tiempo, no es una tarea manual ni artesanal, pero lo que te dicen ellos es, que eso también es otra cosa que vamos a puntualizar mucho en medidas electrónicas, te dicen, nosotros este LM741 maneja una corriente de 10 nanoamperes a la entrada bajo estas condiciones. Por ejemplo, este es un circuito de emisión de analog devices, entonces ellos te aclaran que con estos valores es que se logra ese resultado. Porque no es lo mismo que ustedes, estas resistencias de 100 ohms, sean de 1K, sean de 50 ohms, los resultados posiblemente sean distintos, posiblemente no, pero ellos se aseguran, se atajan, aclarando bajo qué condiciones hicieron los ensayos. Al igual que cualquier empresa de por acá, que venda un producto, va a decir, nosotros, este producto anda, no sé, a 220, con tal corriente, con tal enchufe, con un estabilizador, sin un estabilizador, sin un microondas al lado funcionando, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces, a futuro, a mí, la verdad que el tema de los ensayos, por ejemplo, durante la maestría en CONAE, también fue algo que me interesó mucho. El tema, a mí especialmente me gustaba mucho el laboratorio de la Facu, pasar muchas horas ahí, estar jugando con los instrumentos, tanto con generadores, con los osciloscopios, con etcétera. Entonces, el tema de ensayos, en los cuales uno usa muchos instrumentos, es como algo que me parece muy lindo. Y a su vez, también otro detalle es que, salvo ustedes el año pasado, y esperemos que esto se termine pronto, ustedes en tercer año me imagino que utilizaron osciloscopios, y me imagino que utilizaron, ¿alguno me quiere recordar si era CPLD o FPGA en técnicas 1? Ambas. Ambas, podías elegir. Sí, las dos. Porque hay dos kits y podías hacer tu práctico en el CPLD o en el FPGA, tranquilamente. Ah, genial. Bueno, entonces ustedes han usado instrumentos. Ustedes capaz les faltaría la cancha o más tiempo, que no usaron el año pasado, pero me imagino que a la hora de la tesis ustedes van a utilizar muchos instrumentos. Y eso después, más allá de que ustedes digan, no, la verdad que me falta, a la hora de buscar trabajo, ustedes presentando que llevan 5 años de ingeniería electrónica, muy probablemente los tomen porque ustedes saben usar un osciloscopio, saben usar un generador. Capaz, ¿podrían saberlo más? Sí, pero no hay problemas en los cuales ustedes no pueden resolver con un rato de mirar el osciloscopio. Entonces, volviendo al cuestionario, va a haber preguntas sobre, por ejemplo, con este circuito, ¿qué mediciones se puede realizar? Esas respuestas están en la guía. Este es otro circuito de analog devices. Este es un circuito de otra marca, de Intersil. Este es otro de Texas Instruments. Y bueno, permiso. Bien. Después, por ejemplo, hay algunas preguntas que van a estar, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve el PDF? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, entonces, de vuelta, la recomendación es que ustedes tengan leído esta guía para ustedes saber dónde buscar la información que les pregunte. Por ejemplo, otras preguntas, no lo estoy encontrando. Acá está. Otras preguntas que hay varias son fuentes típicas de error, ¿no? ¿A qué se deben las fuentes típicas de error? Porque, por ejemplo, así como Texas Instruments te vende un integrado y te dice esto funciona bajo estas condiciones, también te dice, bueno, si tiene problemas, puede llegar a ser por alguna de estas cosas. Y entonces, por ejemplo, si hay corrientes de fuga, ustedes deberían revisar la fuente de alimentación. No sé si les pasó en tercero o a los que ya habían cursado algunas materias de cuarto. En el laboratorio había veces que en un banco de trabajo no te funcionaba
una placa, mientras que en el banco de al lado sí. Eso es debido a los ruidos que suele meter la fuente de alimentación, el tema de las pistas de control, el tema del soldado, por ejemplo. El soldado afecta un poco más a las fuentes de fuerzas electromotrices. O las conexiones entre placas, los cablecitos. Capaz que ustedes no le dieron mucha importancia al cable que conectaba la tensión, y ese cable está fallado, entonces empiezan como a aparecer esos problemas. Nada, de vuelta, recalcar que tengan leída, no, por lo menos para saber a dónde ir a buscar la información a la hora del cuestionario. Y el formato de evaluación, para que quede claro, lo dejo acá. Para los que llegaron un poco tarde o no les andaba el audio, se realizará un cuestionario en aula virtual. ¿Está compartiendo ahí o solo se comparte el PDF? Estoy ahora en el aula virtual. El PDF. Bien, bien, gracias. Bien, entonces, les va a aparecer algo así. Esto hoy en día no está mostrado a los estudiantes, como se ve ahí abajo. Va a aparecer el cuestionario TP número 1 del 2021, en los cuales ustedes van a poder ingresar. ¿A ustedes qué prefieren? Ya que ustedes ya han rendido bastante con esto. ¿Que se vean todas las preguntas en una hoja o que se recorran? Y vamos con la encuesta. Todas en una hoja, profe, creo. Vamos a hacer una encuesta mejor y ahí lo resolvemos. ¿No hay una opción indistinta? Sí, podemos hacer esa opción indistinta también. Digamos, que sean continuos, ¿se refiere a que sea una pregunta y se cambia de página? Claro, continua sería, por ejemplo, si son 5 preguntas, ustedes scrollean para abajo y ven las 5 preguntas. Claro, ahí sería más o menos lo mismo, profe, pero siempre que se pueda volver a una pregunta anterior, en todo caso. Bien. Sí, por ahí el problema de que estén todas en continuo, en un scroll, es que si son demasiadas las preguntas y las opciones y también hay varias imágenes, se puede volver confuso. Bueno, vamos con las encuestas. Para aquellos que no hicieron las primeras dos. Bien, pero lo importante es que sepan dónde buscarlos. Va a estar en caracterización de componentes electrónicos. Probablemente les mando un mail recordándoles todo esto el día martes. Y bien. Ganó la opción se ven todas juntas. Entonces, por lo menos este cuestionario lo vamos a hacer así. Después se puede volver a hablar del tema. La única diferencia es que ahí me imagino que están viendo, scrollear para abajo, ven todas las preguntas. Nada. Eso. Participantes, chat. Ahí está. Bueno, creo que no tengo más nada. Para la clase de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien le quedó alguna duda? Sí, además del cuestionario, ¿va a haber algún tipo de coloquio del trabajo práctico? Cuando decís coloquio... No. Evaluación, más bien. Sí. La evaluación es el cuestionario. Ah, perfecto. Con eso ya queda cerrado, digamos, el cuestionario. No, o sea, el trabajo práctico, digo. El práctico 1 sería la lectura de esa guía, un poco de repaso, y el tema de responder bien las preguntas del cuestionario. O sea, bueno, para aquellos que no estuvieron al principio, o no sé en qué momento lo dije exactamente, pero
Yo voy a estar, ese tiempo de que dure el cuestionario, voy a estar atento al mail, o sea, cualquier duda que tengan, mándenla por mail. Yo la respondo al instante. Cualquier problema técnico que suceda, porque puede suceder, hubo una vez durante un cuestionario que se cayó el aula virtual durante todo el día, puede suceder. Entonces, ¿le podemos hablar por mensajes de aula virtual? Yo preferiría que no. Para mí no es tan fácil. Si me mandan un mail, me parece más fácil para responder y me puedo explayar un poco más. Puedo agregar imágenes y esas a mí cosas. se me cortó por un segundo. ¿Qué preferiría usted? Ahí justo se me corta. Yo que me manden mail, al mail. Si no lo tienen, lo vuelvo a escribir acá en el chat. Bien, ese es el mail al que me gustaría que me manden. Después, llegado el caso que no puedan, bueno, me quedo conectado al aula virtual por las dudas. A ver si me faltó algo. ¿Está el estudiante que la semana pasada me recomendó la plataforma de Carlos Centeno para trabajo final? Yo le pregunté a Carlos y no sabía bien de qué le hablaba. Rubén Hipóliti creo que fue el que le recomendó. Ah, bien, gracias. Creo que no estaba hoy, ¿no? Bueno. Si a alguien no le llegó un mail de medidas electrónicas hoy, por favor. ¿No le funciona? Bien. Si a alguien no le llegó el mail hoy de medidas electrónicas 2 es porque no tengo su mail. Así que escríbalo acá por chat. Y... no, creo que eso es todo lo que tenía. De vuelta, si hay algunas dudas, y si no, bueno, ya pueden ir. ¿Tienen aplicada 3 o no? Sí, profe. Sí, sí. Genial. Bueno. Tecnea 2020. Ah, sí, me dijo algo de Tecnea. Gracias. Sí, David, no tenía tu mail, ahí lo agendo. Y Luciano Campos tampoco.